en breve de gozar. Jesús, te ama Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Mi Redentor es Cristo, mi gozo y mi canción, me salva y me consuela en horas de aflicción. Oh Salvador bendito, mi canto elevo a ti. Cual tú no tengo amigo que me ame tanto aquí. En todos mis afanes alivio y luz me das. Hermanos, querido Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este día, gracias por tus bendiciones, porque
Cada día nos demuestras tu amor, porque cada día estás pendiente de nosotros. Vemos tu mano en cada paso que damos y te pedimos que en esta tarde podamos seguir viendo tu mano a través de la salud, por medio de los remedios naturales, por medio del cuidado, de la prevención, por medio del conocimiento de nuestro cuerpo. Te pedimos que cada día podamos hacer conforme a tu voluntad, que podamos estar más cerca de ti y que, Señor, podamos prepararnos no solo para esta tierra, sino también para el cielo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, esperan un segundo. Bueno, entonces, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal el sábado de descanso, pero también de trabajo espiritual? Todo muy bien, muchas gracias. Ah, bueno. Entonces, bueno. ¿Ibas a decir algo, Kate? Buenas tardes, Tatica. Hola, hermana mayor, ¿cómo estás? Bien, me encanta verla así de bonita. Ay, gracias. Qué linda, usted tan linda como siempre. Hola, señorita Silvia. Nos alegra mucho verla. Buenas tardes para todos, un gusto también estar aquí. Bendiciones, Tata. Listo, llegó preciso para el momento. Bueno, entonces, el tema de hoy es sobre hipertensión. Bueno, desconectarme por aquí. El tema de hoy es de hipertensión. Realmente, pues, sabemos lo importante que es esta patología, ¿no? Porque yo me imagino que cada uno, alguien de nosotros, todos los que estamos aquí, conocemos a alguien que tiene la tensión alta, ¿sí? O sea, es una enfermedad realmente muy incidente, muy prevalente. Entonces, precisamente por eso es que nosotros debemos cuidarnos para evitar, pues, llegar a esa situación, ¿sí? Y, pues, no sé, ¿saben ustedes en qué termina un hipertenso? ¿Cómo termina una persona que es hipertensa? ¿Saben? En una trombosis. Ajá, una trombosis. ¿Qué más? ¿Qué más saben acerca de la tensión? ¿Qué Un otras infarto. consecuencias? ¿Cómo? Un infarto. Muy bien. Diabetes. Claro, ayuda también a que se produzca también diabetes. ¿Qué más? ¿Saben alguna otra? En la cabeza, por ejemplo. Estrés. Un aneurisma. Aneurismas. Sí, y también el ACV, ¿no? También. O sea, Cardiovasculares. sí, el ACV es ¿cómo es que le decimos coloquialmente? Una trombosis en la cabeza, ¿sí? Pero pues realmente se llama un accidente cerebrovascular, así se llama. Entonces, bueno, vamos a empezar como siempre. Vamos a empezar con un video. Quitarle aquí. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Todavía no. No. Sí, Tati. ¿Pueden ver mi pantalla? Eso Está sé que vas a negra. compartir como un video, pero está en pausa. Sí. ¿Ven la Ahora pantalla? sí. ¿Lo pueden ver? Ahora ya no. Espérenme un segundo, que es que no los escucho. ¿Hola? Sí, Tati, estaba viendo un video, pero ahora se ve solo, pero sí se ve la pantalla. Ya. Listo, vale. Entonces, la hipertensión. Bueno, entonces, primero hay que partir sabiendo, pues, qué es la tensión arterial, ¿no?
La tensión arterial, como yo les había dicho en las clases pasadas, es, ¿alguno se acuerda? ¿Alguno se acuerda qué es la tensión? ¿Qué es la tensión arterial? ¿Saben? Aquí, Sí, generalmente. es como los movimientos que hace la sangre al salir. Bueno, sí, usted nos explicó que cuando se abría y cuando se cerraba, ahí era donde la cantidad de veces que se abre y se cierra para salir Bueno, la sangre. esa sería como, exacto, sí, va por ahí, pero realmente la presión es una palabra que hace, bueno, la presión en sí lo que hace es que, lo fundamental de la presión es que hace que toda la sangre llegue a todos los lugares. Ustedes mírense, por ejemplo, los dedos de los pies, los tienen bien abajo, ¿cierto? Entonces, pues imagínense algo donde el corazón no bombeara con la suficiente fuerza, exacto, fuerza. Esa es la presión, la fuerza. ¿Sí? La fuerza con la cual el corazón, ¡pum!, impulsa y de esa manera, pues entonces la sangre va a llegar a los diferentes órganos. Porque, como ustedes pueden mirar aquí, precisamente la sangre nos provee, ¿qué? Oxígeno, proteínas, glucosa, grasas, todo lo que nosotros necesitamos. Exacto. Entonces, pues aquí pues más o menos estamos mirando lo del gráfico, cómo es que el corazón impulsa la sangre y también vuelve a llegar. ¿Para qué llega la sangre otra vez al corazón? ¿Por qué tiene que llegar la sangre otra vez al corazón? Porque si no llegara, pues, ¿cómo hace para poder bombear? Para poder bombear la cantidad que necesita para poder empujar. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Pero antes de llegar al corazón, bueno, después de que llega al corazón, esta sangre también es llevada a un órgano que está ahí detrás del corazón, ¿que cuál es? Los pulmones para oxigenar. Los pulmones precisamente para que la sangre tenga, ¿qué? Oxígeno. Bueno, entonces, aquí es que, por ejemplo, la presión también debe ir a una cierta, a un cierto volumen y a una cierta, a un cierto tiempo, podríamos decir, ¿sí? Entonces, claro, si está aumentada la cantidad de los latidos del corazón, pues entonces esa tensión obviamente podría estar aumentada, ¿sí? Por eso el corazoncito se movía tanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a imaginarnos todos como si tuviésemos un tubito, pues un tubito que es, no es un tubito de plástico, vamos a imaginarnos que es un tubito, a ver, algo como si fuera un tubito de una bomba, ¿sí? Y resulta y pasa de que ese tubito, si nosotros le metiéramos tanta y tanta agua y fuerza también, ¿qué pasaría con ese tubito? ¿Se estalla o se va a reventar? Claro, ¿qué le van a pasar a las paredes? Muy probablemente las voy a dañar. Claro, mire, y entonces ahí vemos los rayitos, claro, lo podemos dañar. ¿Sí? Y entonces, claro, y si obviamente no está funcionando esa tensión, si la tensión está muy elevada, pues entonces, o muy bajita, también no va a alcanzar a llegar a los órganos. Bueno, entonces habíamos dicho que habían dos tipos de presión arterial, la sistólica y la diastólica. La sistólica es cuando el corazón se contrae y de esa manera, pues entonces la sangre se impulsa con toda la fuerza. Pero la diastólica es en la cual el corazón está quietito, ¿sí? Está como si fuese quietico, como si estuviera llenando. Ahí, esa es la presión arterial diastólica. Listo. Entonces, yo también les había explicado la otra vez que teníamos una tensión que era la adecuada, ¿sí? Y que cuáles eran los rangos de tensiones que nosotros debíamos manejar, ¿sí? Que existe también un prehipertensión, que como vemos ahí en la gráfica son esos numeritos, la hipertensión estadio 1, ¿sí? La hipertensión severa, que es más arriba de 160 a 100. Ahorita vamos a mirar esto con más calma. Pues estos son los valores, ¿sí?
La idea es que lo tengamos siempre por debajo de 130, esa sería como la idea. 130 y debajo de 90, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos más afectados? ¿Cuáles son los órganos que ustedes creen que son más afectados cuando tenemos la tensión alta? Cuando las personas tienen la tensión alta. Los ojos. Ajá, ¿qué más? Dolor de cabeza, tatica. Digamos que son 4 órganos principalmente. El cerebro, el riñón, ¿cómo? El hígado, los ojos. Los ojos, y también podríamos decir que las venas, ¿sí? Toda la parte circulatoria. Listo. Entonces, por ejemplo, en los vasitos, si tenemos problemas en los vasitos, o sea, en la parte de los miembros inferiores, las personas van a tener dolores en las piernas, ¿sí? Y no dijimos un órgano que es el más importante, el corazón, ¿no? Infartos cardíacos, también infartos también en el cerebro, ¿sí? O ACVs, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta acá. ¿Ven toda la presentación? Sí. Sí, tal. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitico de la epidemiología, ¿sí? De cuánto es más o menos cuáles son las cifras de la tensión. Se estima que 10.3 millones de muertes en el mundo, que hay 10.3 millones de muertes en el mundo en el 2013 fueron consecuencia directa de la hipertensión. Son más de 170 millones de años de vida perdidos en el año 2013 debido a hipertensión arterial. Es que pues cada enfermedad podríamos sacarle eso, ¿sí? ¿Cuántos años perdidos? Se refiere por ejemplo, si una persona normalmente debería vivir 60, 70 años, ¿sí? Entonces, si esa persona fallece antes de ese tiempo, esos son años perdidos, ¿sí? Entonces, si se hace el cálculo de cada una de las personas que están muriendo antes de lo que debían morir, entonces más o menos el cálculo serían 170 millones de años perdidos en el 2013, ¿no? Estamos en el 2020. Entonces ya se imaginarán cuánto habrá aumentado esto, ¿no? Es la primera causa de enfermedad en los países desarrollados. La segunda causa de enfermedad después del tabaquismo en los países de desarrollo, o sea, nosotros. La primera causa de ataque cerebrovascular, o sea, el ACV o el infarto en el cerebro, e insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no funciona de la mejor manera. Y la segunda causa de síndrome coronario agudo, o sea, de infarto del corazón, ¿vale? 4 de cada 10 adultos sufren de hipertensión. Casi la mitad de los adultos con hipertensión no saben que están enfermos. Y 1 de cada 3 adultos en tratamiento por hipertensión no logra mantener las cifras por debajo de 140/90, ¿sí? Por encima de 140/90 es una persona hipertensa, por debajo de 140/90 son las personas que no tienen hipertensión, pero que pueden estar en prehipertensión. Ya ahorita hablamos de las cifras. Entonces, la hipertensión arterial es una enfermedad que realmente es, esa palabrita ustedes deben, mejor dicho, deben tenerla muy, muy, muy en cuenta. Es una enfermedad que es controlable, ¿sí? Muy controlable. Eso quiere decir que aunque las personas se enfermen de la tensión, si tienen hábitos de vida súper, súper buenos, esa persona va a poder vivir bien, relativamente bien, ¿sí? Es una enfermedad que es crónica. Yo ya les he dicho muchas veces que es crónico. ¿Qué es crónico? Una enfermedad que siempre está ahí. Exacto. Permanece. Que permanece con el tiempo. Muy bien. Entonces, la hipertensión es una enfermedad que no se quita. Es una enfermedad que siempre va a estar ahí.
Bueno, nunca se van a curar de esa enfermedad a menos de que el Señor haga un milagro en la vida de esa persona, pero de resto no se va a curar la persona. Es igual que la diabetes, ¿vale? Siempre va a estar ahí. Es igual que un VIH. Es la misma cuestión, siempre va a estar ahí. Solo que esta enfermedad es controlable, yo la puedo controlar. Es multifactorial, quiere decir que hay muchos factores, está el genético, está la edad, está mi estado corporal, está mi alimentación, hay muchas cosas. Entonces, se caracteriza por el aumento sostenido de la presión arterial, como ya les venía diciendo, por encima de 140/90. Presión sistólica de 140, presión diastólica de 90. No se les vaya a olvidar eso. 140/90. Listo. Ahora, ¿cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa? Hay dos tipos de causa. Una que es la esencial o primaria y la otra que es secundaria. La esencial o primaria es el 90 al 95% y la secundaria, ¿qué quiere decir? La secundaria quiere decir que hay una patología, que hay una enfermedad que me está produciendo la hipertensión, ¿sí? Por ejemplo, digamos, un tumor del riñón, ¿sí? Esencial o primaria quiere decir que realmente hay algo que me lo produjo, pero no tengo como tal una enfermedad que es la que me lo está produciendo, sino, por ejemplo, la parte genética. Esa sería la parte primaria, ¿sí? Se divide en hipertensión arterial estable, la que está controlada, y también en crisis hipertensivas, que ya es cuando las cifras de la tensión están por allá encima de 180, 110. Bueno, listo. Entonces, las personas van como la flechita, ¿sí? Van primero tienen la enfermedad, hipertensión arterial, tienen un precursor identificable y corregible, y luego sí van a tener una enfermedad cardiovascular, porque la hipertensión arterial es la causa número 1 de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes tiene hipertensión o conocen de alguna persona que tenga hipertensión, esa persona muy probablemente, si no lleva a cabo todas las recomendaciones, va a terminar presentando una enfermedad cardiovascular. Listo. Ahora, vamos a hablar de la hipertensión arterial primaria, que yo les decía. Entonces, tiene que ver con la edad, ¿sí? Personas mayores, pues entonces son las que más probablemente podrían llegar a tener la hipertensión. Pero voy a decirles que todos estos factores son como sumados, ¿no? O sea, no es que yo, tengo ya 50, entonces ya voy a desarrollar la hipertensión. No, o sea, esa parte de que yo tengo más de 40, 45 años y aparte de eso tengo obesidad, ¿sí? Aparte de eso tengo diabetes, entonces más fácilmente me podré enfermar. Bueno, entonces, el primero y súper importante, la edad. Entre más adulto, mayor sea, más probabilidades. La obesidad, importantísimo. La obesidad como tal es una enfermedad. La diabetes, ¿listo? Que ya habíamos hablado de la diabetes. ¿Se acuerdan de los valores de la diabetes, del azúcar? ¿En cuánto debería estar el azúcar? ¿Lo normal? De 70 a 100. Así, muy bien, alumnos, muy bien. La dislipidemia, que quiere decir que cuando el colesterol está arriba, los triglicéridos están arriba, ¿sí? Colesterol por encima de 200, triglicéridos por encima de 150. Antecedentes familiares, súper importante los antecedentes familiares. O sea que si ustedes tienen un papá o dos papás, ustedes tienen 2 veces más de probabilidad de tener hipertensión que una persona que no tiene esos antecedentes. Por ejemplo, yo, que ni mi papá ni mi mamá tienen hipertensión, o sea, yo no tengo ese riesgo que sí, por ejemplo, tiene mi mamá, porque mi abuela sí tiene hipertensión, ¿sí? ¿Ya más o menos me entienden? Listo. La otra cuestión es el recuento de nefronas. Las nefronas son las celulitas pequeñitas que son las que forman el riñón. Bueno, entonces cuando el recuento de nefronas está disminuido, también tienen más posibilidad de tener hipertensión. La dieta, súper importante, fundamental, la sal. La sal. ¿Cuánta es la cantidad que nosotros deberíamos consumir de sal
¿sí? Y no pasarnos de ahí. La idea es que consumiéramos menos de 3 gramos en el día. Yo les había dicho que 6 gramos, ¿sí? Pero en el caso de que, pues, porque la sal puede tener otros componentes, pero ahí me refiero a que la cantidad de NaCl, o sea, de la sal, sea de 3 gramos. Bueno, listo. Ahora, ¿cuál es la hipertensión arterial secundaria? ¿De dónde viene? Entonces, como ya les había dicho, en la parte de una patología, por ejemplo, de riñón, como les había dicho, un tumor, o cuando los riñones tienen muchos quistes, ¿sí? O también en el caso, por ejemplo, de enfermedades en el parénquima, o sea, ahí de las celulitas, ¿sí? También enfermedades renovasculares, que sería, por ejemplo, la arteriosclerosis. Bueno, cuando hay una patología de las suprarrenales, que como ustedes ven ahí, las suprarrenales son esas glandulitas que están por encima del riñón y que son realmente súper importantes. Bueno, entonces también cuando hay, por ejemplo, enfermedades allí, que es, por ejemplo, el Cushing, ¿sí? Esa enfermedad se produce debido a un problema en las suprarrenales. Entonces, estas personas tienen más posibilidades de tener hipertensión, ¿sí? También cuando tienen una deficiencia en algunas sustancias que produce la suprarrenal, también cuando se tiene el hipoaldosteronismo primario, que son realmente pues moléculas que está produciendo, que produce la médula suprarrenal, por ejemplo, la aldosterona. Entonces, la aldosterona, si está más bajita, entonces estas personas tienden a desarrollar hipertensión. Las causas endocrinas, que sería, por ejemplo, las personas que tienen problemas de tiroides, como ustedes ven ahí en la figurita, que tengan hipotiroidismo o que tengan hipertiroidismo. Bueno, también, por ejemplo, en los problemas, en algunas personas que tienen hipercalcemia, también podrían desarrollar hipertensión. Fármacos, hay un montón, ¿sí? Por ejemplo, los más conocidos, podría ser, por ejemplo, las personas que tienen problemas cardiovasculares o que tienen factores de riesgo y que toman estrógenos, o sea, que toman anticonceptivos, podrían desarrollar hipertensión. ¿Sí? Pero igual, entonces, antes de tomar todo lo que tiene que ver con estrógenos, y las mujeres pues tendrían que mirar también esos factores de riesgo y pues el médico pues es el que se encarga de mirar todo eso. La preeclampsia y la eclampsia, que son los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿sí? Ahí no lo puse también, pero hay personas que, por ejemplo, tienen una enfermedad que es la apnea del sueño, que son personas que son obesas, que roncan en la noche, que se despiertan con los ronquidos, que no respiran adecuadamente en la noche. Y entonces esas personas también tienen posibilidades de tener la hipertensión. Entonces, esto es así como a grosso modo cuáles son las causas secundarias de una hipertensión y ya se dieron cuenta que hay un montón. Bueno, ahora sí, la clasificación de la hipertensión, entonces, lo normal es que esté por debajo de 120/80. Bueno, esa es la idea. Prehipertensión de 120 a 139 la sistólica y la diastólica entre 80 y 89. La hipertensión grado 1, cuando yo ya digo que ya es hipertenso, es que la tensión esté por encima de 140 la sistólica y la diastólica por 90. Entonces, lo que debemos saber realmente, lo que debemos aprender es que lo normal de mi tensión es que esté por debajo de 120/80. Esa es la idea. Bueno, 120/80. ¿Cuándo la persona es hipertensa? Cuando está por encima de 140/90. Bueno, ¿listo? Y una persona que ya está en crisis hipertensiva, 180/110. Pero 120/80 es el dato fundamental. La clínica, los síntomas. Muchas veces yo me acuerdo que habían pacientes que me decían, no, pero es que a mí no me duele nada, ¿sí? Y la tensión la tenía por allá en 170. La tensión en muchas personas al principio es asintomática, no tienen ningún síntoma, entonces no se confíen. Había una señora que me decía, no, pero es que a mí no me ha dolido la cabeza y yo sé que tengo la tensión alta cuando me duele la cabeza. Muchas veces no. Una vez me llegó un señor y tenía la tensión como en 200 algo, no recuerdo bien, y no le dolía nada. Él fue porque creo que estaba sangrando.
No recuerdo la verdad. Y pues obviamente era porque tenía la tensión muy, muy alta. Dolores de cabeza, como les decía, la epistasis o los sangrados nasales. Y de paso ahí abro un paréntesis. Cuando a ustedes les sangra la nariz, no lleven la cabeza para atrás, ¿sí? Lo que deben hacer es todo lo contrario, llevar la cabeza para adelante, siempre para adelante. La nariz. Bueno, para adelante, siempre para adelante. Sí, lo que hace la gente es taparse la nariz y llevarla para atrás, pero no, es para adelante. Mareos, problemas visuales y también como una inestabilidad, como que ya me caigo. Esos son algunos de los síntomas de la tensión. ¿Cuáles son las complicaciones? Como hablábamos, una complicación importantísima, la de los ojitos. Entonces, ahí esas figuritas que ustedes ven como raritas, como que parece un sol con rayitos, pues les cuento, esa es la retina, ¿sí? Eso es lo que se ve cuando se hace un estudio oftalmológico. Bueno, entonces, esa es la retina con todos los vasitos. Entonces, pasa por unos estadios, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, es cuando ya la persona pues está ya muy mal. Bueno, que ya tiene una visión borrosa, muy, muy mal, ya está muy mal de los ojitos. Esas es las complicaciones oftalmológicas. Las complicaciones cardíacas, como hablábamos, obviamente una insuficiencia cardíaca, eso quiere decir que el corazón no bombea la suficiente cantidad de sangre, o un infarto también podría ser. En el caso de los riñones, importantísimo, enfermedad renal crónica, ¿sí? Enfermedad renal crónica, y esas enfermedades renales crónicas, muchas de las ocasiones, si las personas pues no siguen un manejo adecuado, van a terminar en diálisis, ¿sí? Y en trasplante. Entonces, la idea no es llegar nunca allá, y obviamente la muerte. Lo cerebral, la parte cerebral, pues, como habíamos mirado también, los trastornos, el ACV o la parte también de lo que tiene que ver con los aneurismas. Bueno, esas son las complicaciones. Importante, sí, súper importante en el caso de qué es lo que debemos hacer. Lo primero es que ya llega una edad en la cual es bueno que se hagan unas revisiones mensuales, anuales. Bueno, si usted tiene su padre o su madre o los dos están enfermos de la tensión, sería bueno que usted tomara como un programa periódico, sí, que cada año se va a hacer por lo menos una vez en el año, pero la idea es que sea por lo menos unas 2 veces en el año, no sé, las veces que usted desee, tomarse la atención, a ver cómo la tiene. Dime. No, tranquila. Ahora. Entonces, importante esa parte, sí, tener en cuenta el control que se debe tener. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes no deberían esperar a que ya siento que estoy enfermo y entonces ya ahora sí voy a ir. No, o sea, hagan control, háganse un chequeo de laboratorios y todo ello, pues para que ustedes sepan más o menos en cómo están, ¿sí? Así ustedes tienen una noción. Obviamente, si la persona ya tiene la tensión alta, pues entonces habría en estos casos que dar medicamentos y estas personas tienen que empezar a recibir medicamento. Como yo les decía, la hipertensión es una enfermedad crónica que no se van a curar. Realmente lo que hacen es controlar la enfermedad. Pero pues lo que queremos en estas charlas también es incentivarlos a que cada día, si ustedes conocen a alguien, pues que ustedes les puedan dar como esos tips de salud precisamente para que estas personas puedan mejorar la atención y de esa manera pues no tener que tomar tanto medicamento, ¿sí? Porque si yo no tengo la atención controlada con un medicamento, entonces toca añadirle otro medicamento. Si no me controlo con 2 medicamentos, entonces tengo que añadirle un tercero y así sucesivamente. Y cuando ustedes se dan cuenta, están llenos de una receta de 1000 medicamentos, ¿sí? Entonces, importantísimo, desde ya, si ustedes tienen factores de riesgo, si ustedes notaron en alguno, uy, yo tengo esto, tengo este factor de riesgo, cuídense.
Ya ahorita Alejo nos va a contar qué es lo que debemos hacer pues para prevenir tener esta patología y también si ya la persona está enferma de la tensión, cómo hacer pues para poder controlar la tensión y evitar tener que tomar tanto medicamento, que ojalá lo controle con un medicamento que sea lo más chiquitico, ¿sí? En la menor cantidad posible. Y ojalá que no tuviera ni siquiera necesidad de tomar medicamento. Bueno, entonces le damos el paso entonces a Alejo para que nos cuente qué es lo que debemos hacer, cómo debemos prevenirlo y además también si la persona ya es hipertensa, entonces qué debe hacer. Alejo, el tiempo es tuyo. Buenas tardes, mis apreciados hermanos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Alejo, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Alejandro. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va todo? Permítame en un segundo, Alito, aquí. Bueno, entonces mientras Alejo, me avisas cuando ya tengas todo, bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta aquí? Son los 8 remedios naturales. Yo digo, estos 8 remedios naturales son buenos para todo. Desde un hongo que me salga aquí en la cabeza hasta la enfermedad más terrible, ¿sí? Los 8 remedios son fundamentales para absolutamente todo, ¿sí? ¿Cuáles son los 8 remedios? El agua, el descanso, el aire, el ejercicio, la temperancia, la buena alimentación, la buena alimentación, la comunión con Dios, muy bien, y me falta uno. El sol. El sol, muy bien, el sol. Exactamente. Entonces, esos son nuestros 8 remedios naturales. Hermanos, si nosotros tenemos esto en cuenta, no vamos a tener problemas. Listo, Alejo. Veo que ya... ¿Ya está la pantalla ahí? ¿Ya está puesta? Sí. Sí, pero... No la vemos. Sí, la pusiste, pero se volvió a ir. Voy. Ahora sí, Alejo. Ya. Bueno. Yo creo que Tata ya nos ilustró todo acerca de los mecanismos de la hipertensión y por qué se produce. Y vamos a ver algunas cosas que pueden ayudar a mejorar nuestro estilo de vida. Y muchas veces son llamadas enfermedades crónicas, pero con un manejo nutricional debido de algunas cosas que podemos hacer en nuestra casa, de cambio de hábitos, de estilo de vida, ese manejo que se hubiera vuelto crónico, nosotros en 2 meses podemos mejorar eso. Y nosotros debemos empezar en esta hora mirando Génesis 1:29, cuando Dios le da el plan de nutrición a Adán y Eva, un plan apartado de todo producto de origen animal, de grasas saturadas, de todo producto industrializado. Todos estos productos es lo que nosotros llamamos la dieta de las semillas, porque es toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y da semilla os serán para comer. Entonces, Dios da este plan para que el hombre entre más años viviese, más reflejase la imagen de Dios. Pero resulta que el pecado, ustedes saben que el pecado cual intruso, cambió las circunstancias y las condiciones de la salvación. Y entonces nosotros vemos que allá en Génesis 3:18 Dios introduce los vegetales. Y como hemos venido hablando mucho acerca de los vegetales tienen acciones fitoquímicas que ayudan a, no solamente nutren, producen enzimas, vitaminas, minerales, sino tienen fitoquímicos que, como dice la palabra fito, planta, químicos, son productos presentes en la matriz de los alimentos que ayudan a reducir problemas de enfermedades. Dios los colocó en las plantas para protegerlas de las plagas,
pero a nosotros esos fitoquímicos son nuestra medicina. Y entonces Dios introduce allí los vegetales. Entonces nosotros vemos que esta dieta es una dieta equilibrada. Tiene equilibrado el omega 3 y el omega 6 y el omega 9. No hay productos refinados. Cuando vino la industrialización se empezaron a elevar todos esos problemas de salud en el ser humano. Y entonces, si nosotros, no importa el problema de salud que usted tenga, pero el Señor ha dicho que hay que volver al plan original, y ese plan original, el Señor nos dice en Éxodo 15:26, si obedecemos, si atendemos a sus mandamientos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios nos iba a enviar a nosotros. En el año, creo que en el año 2010, no, en el año 2000, la doctora Rosalie Davis de la Universidad de Manchester en Inglaterra tomó una momia egipcia y le hizo exámenes clínicos. Y ella allí determinó de qué se morían los egipcios. Y entonces son las enfermedades que hoy nosotros estamos teniendo por el estilo de vida. Entonces, el 90% de las muertes hubieran haberse prevenido en el plato de comida. Y es importante que nosotros tengamos presente esto, que aquí no hay productos industrializados, que las grasas no son saturadas, es decir, no son sometidas a calentamiento. Por decir, el aceite de oliva que nosotros consumimos debiera ser aceite de oliva prensado en frío. No debiéramos usar ningún tipo de grasas saturadas, esas grasas industrializadas, porque son calorías vacías. Y recordemos que hay una relación estrecha entre la obesidad y la hipertensión. Vamos a seguir. Entonces, miren lo que dice esta cita. Dios ha permitido que la luz de la Reforma Prosalud brillara sobre nosotros en estos días finales, para que andando en la luz escapemos a muchos de los peligros a que estaremos expuestos. Entonces, hoy, aparte de tener una pandemia de COVID-19, si nosotros nos pusiésemos a mirar los estudios, podríamos ver que en el 2019 murieron más personas de problemas cardiovasculares que los que ha matado el COVID hoy en día. Lo que pasa es que, pues, usted sabe que cuando alguien quiere vender un producto, pues lo publicita, le hace campaña, y entonces están haciendo una serie de campañas, pero han muerto muchísima gente por todas las enfermedades comunes de cáncer. Los datos son demoledores en el mundo, de abortos, de todo ese tipo de cosas, y nosotros debiéramos hacer bien en seguir este consejo del Señor, en volvernos estrictamente veganos, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Quiero mostrarles un testimonio, permítanme un segundo. Esta es la hermana, ella es la hermana Ilva de Pelaya Cesar, es la esposa del anciano Juan de la Iglesia Central. Este testimonio lo tomé en el año 2018. Bueno, en ese año nosotros estuvimos allá con el grupo misionero de Orión de la iglesia de Sotomayor,
y después me invitaron a tener estuve allá 2 semanas y entonces yo me quedé en su casa, ella me hospedó. ¿Qué hicimos? ¿Qué manejo hicimos? Nosotros cambiamos la alimentación y empezamos a que comiese más frutas al desayuno, más vegetales al almuerzo, que no picase entre comidas, la cena muy liviana, no alimentos refinados, no alimentos fritos. Ella empezó a tomar aceite de oliva en las ensaladas, en las comidas, no hacía cosas fritas, sino a la plancha. Y su hija estaba en vacaciones ahí, ella es nutricionista de la Universidad de Pamplona, y entonces yo le dije, bueno, si usted quiere cambiar, vamos a hacer lo siguiente. Y miren el protocolo que le hicimos, aparte de la alimentación: rama de apio, un trozo grande de rama de apio, 6 dientes de ajo, un puñado de perejil y 4 vasos de agua. Eso lo licuamos y lo teníamos en el refrigerador y le dábamos 4 veces al día. Entonces nosotros empezamos a hacerle esa semana el control de la tensión antes de desayuno, después de desayuno se tomaba el jugo, después del jugo, así durante todos los días, y ella con sus medicamentos no podía tener una presión más baja de 150. Hermanos, al terminar la semana, como 2 días que llevamos ya con eso, le quitamos el medicamento porque su tensión se normalizó totalmente normalizada, y empezó a tomarse eso. Yo me quedé otra semana en otra iglesia y entonces ella me llamaba para contarme cómo iba y ella se tomaba su tensión en su casa. El año pasado estuve nuevamente y me dijo, hermano, yo le doy gracias a Dios porque nunca más volví a tomar medicamentos para la tensión. Y también hay otro hermano en la iglesia de Sotomayor, el hermano Pedro, que hay de Sotomayor, y el hermano también hizo lo mismo. Hermanos, entonces, son enfermedades crónicas porque nosotros los hemos vuelto crónicas con nuestro estilo de vida. Y vamos a ver algunas recomendaciones que podemos dar en estos momentos. Ustedes saben que el potasio está presente en todos los vegetales, en la mayoría de frutas, en todas las semillas. Entonces, ayuda a los riñones a eliminar más sodio a través de la orina. Esto, a su vez, reduce la presión arterial. Las verduras de hoja verde son ricas en potasio. La lechuga, la rúcula, las coles rizadas, las hojas de nabo, las hojas de berza, espinacas, hojas de remolacha, acelgas. Pero todas las verduras enlatadas nosotros no debiéramos consumirlas porque todas ellas son ricas en sodio. Lo mismo todas las salsas, salsa de tomate, la mayonesa, las mostazas, todo eso. Y miren que esta dieta Dios la da en Génesis 3:18. Y Génesis 3:18, Dios da eso en un contexto de pecado. Génesis 3:18 es en un contexto de pecado. Allí da los vegetales, y los vegetales Dios se los había dado en Génesis 1:30 a los animales. Y ahora el hombre tuvo que consumir alimentos que eran para los animales. El hombre tuvo que consumirlos en su nueva condición de pecado. Entonces, este tipo de alimentos, yo los he llamado medicina preventiva. Dios es previsivo y sabiendo que el ser humano se iba a enfermar, entonces da estos alimentos. Bueno, las nueces también. Bueno, las bayas, los arándanos son ricos en compuestos naturales llamados flavonoides. Un estudio encontró que consumir estos compuestos podría prevenir la hipertensión y ayudar a reducir la presión arterial. Entonces, los arándanos, las fresas, las frambuesas, las moras, todas ellas son espectaculares. Podemos consumirlos regularmente. También se pueden congelar. Las remolachas tienen un alto contenido de óxido nítrico. Recuerden que cuando se aumenta el omega 6 en nuestro cuerpo, y ese omega 6 se aumenta, es cuando nosotros consumimos grasa saturada, los fritos,
aún siendo vegetarianos, a veces exageramos en ese consumo y debemos tener mucho cuidado con eso, porque nosotros, por decir algo, le agregamos hacemos un guiso y le echamos aceite de girasol, aceite de soya, cualquier tipo de aceite de esos industrializados, y nosotros estamos saturando eso porque para que se sofría eso, debe calentarse eso más allá de 70, 80 grados. Es una grasa, empieza a saturarse después de los 40 grados. Si vamos a saltear, usemos aceite de oliva, o si no, hagámoslo a la plancha o al horno. Los investigadores también encontraron que los nitratos en el jugo de remolacha redujeron la presión arterial entre los participantes de la investigación en solo 24 horas. Puede hacer un jugo de sus propias remolachas o simplemente cocinar y comerse la raíz entera. La remolacha es deliciosa cuando se asa o se agrega salteados o guisos. También puede hornearlos en chips. Tenga cuidado al manipular remolachas, el jugo puede mancharle las manos y la ropa. Bueno, las únicas contraindicaciones ahí. Entonces, todas las semillas, lo que nosotros llamamos frutos secos, las semillas de auyama, las de girasol, las de ajonjolí, los pistachos, todas ellas usted las puede consumir. Eso sí, si consume ese tipo de semillas, no consume proteínas de origen animal. El ajo, una revisión confiable señala que el ajo puede ayudar a reducir la hipertensión, aumentando la cantidad de óxido nítrico en el cuerpo. El óxido nítrico ayuda a promover la vasodilatación o el ensanchamiento de las arterias para reducir la presión arterial. La incorporación de hierbas y especies sabrosas en su dieta diaria también pueden ayudarlo a reducir su consumo de sal. Ejemplos, el tomillo, el romero, el orégano, la cúrcuma. Y cuando nosotros hacemos una ensalada, ustedes saben que todas ellas son ricas en sodio, todos los vegetales son ricos en sodio. Entonces nosotros debiéramos usar poca sal. Ahorita vamos a hablar un poco más de la sal. Bueno, los pistachos, ya hablamos de los pistachos, pero vamos a ver una información importante. Disminuye la presión arterial al reducir la resistencia vascular periférica o el endurecimiento de los vasos sanguíneos y la frecuencia cardíaca. Un estudio descubrió que una dieta con una porción de pistachos al día ayuda a reducir la presión arterial. También las almendras, la ajonjolí, las semillas de girasol, pueden incorporar pistachos a su dieta, agregándolos a las salsas pesto, a las ensaladas o comiéndolos como pasabocas. Bueno, ya hablamos de los aceites. El aceite de oliva contiene polifenoles, que son compuestos que combaten la inflamación y pueden ayudar a reducir la presión arterial. Recuerde que ellos son ricos en omega 3 y todo lo que es rico en omega 3, pues ese omega ayuda a reducir el colesterol malo, mejora la función de las arterias y todo eso. Las granadas son unas frutas sanas que pueden disfrutar crudas o en jugo. Un estudio concluyó que beber una taza de jugo de granada una vez al día durante 4 semanas ayuda a reducir la presión arterial a corto plazo. Usted lo puede consumir al desayuno y no consumirlo de esos jugos de granada ni nada de ese tipo de cosas, esos jugos, porque trae nomás por ahí un 20% de jugo y el resto son saborizantes artificiales. Entonces todos los cereales ricos en fibra son excelentes para bajar niveles de azúcar, para bajar niveles de colesterol, de triglicéridos, pero la avena ayuda a reducir significativamente la presión arterial porque es baja en fibra, baja en sodio, es una excelente manera de recargar nuestras energías. Usted puede dejarla. Hemos tenido la costumbre de consumir avena cruda, pero nosotros lo que necesitamos de la avena es la fibra, y en la fibra hay un compuesto fitoquímico que se llama avenina. Resulta que esos almidones crudos, nosotros no estamos diseñados para romper esas moléculas de almidón crudo, entonces tenemos que cocinarlas. Se ha solido decir que es avena precocida, pero la avena precocida no tiene nada de precocido, porque lo único que hacen es la mojan y la pasan por los rodillos, por unos rodillos. Eso me contaron los
los que venden en el granero Cáchira, cómo la sacan. Yo no sé si todavía ellos me han contado que ellos hacían eso. Entonces lo que hacen es dejarla, la remojan un poco, la pasan por unos rodillos, la dejan en láminas y después la deshidratan. Al deshidratarla lo único que le colocan es un poquito de gas y el ventilador, y entonces eso produce un calor y evaporación y la avena se seca, pero no se cocina. Entonces debiéramos cocinarla y no consumirla cruda. Bueno, las recomendaciones, cada vez que nosotros compramos todos esos productos, ya sean embutidos vegetarianos, ya sea cosas enlatadas, aún vegetales, todo lo de paquete rico en sodio. Y nosotros hoy estamos consumiendo mucha cantidad de sal, Entonces, la recomendación que nosotros debemos tener hoy en día, escuché hace poco una investigación que nosotros debiéramos reducir a 1 cucharada de sal al día no más. 2 gramos son 2 cucharadas. Entonces debiéramos reducirlas a 1 cucharada de sal al día. Bueno, yo quisiera dar otra recomendación. Otra recomendación en estos momentos. Y es la recomendación que quiero dar en este momento. En estos días, como estamos en problemas de pandemia, la gente le ha cogido un pavor ir a los hospitales y a sus CPS a sacar consultas. Y una hermana me llamó angustiada que tenía un familiar que estaba tomándose los medicamentos de la hipertensión y que no se le controlaba, que qué hacía. Yo le dije, bueno, hágale lo del apio. Y la hermana me dijo, no, ya eso fue lo primero que le hice y no se le ha querido bajar. Y algo bueno que nos ocurrió, un día salimos con los hermanos de la iglesia de Nuevo Amanecer y estuvimos en Aratoca, por allá donde estaba el pastor Hugo Archila, en el campo, a visitar una iglesia, y resulta que el hermano con el que íbamos, el hermano se le quedaron los medicamentos de la hipertensión en el carro. Pasamos escuela sabática, culto, estamos en la tarde después del almuerzo y él me dijo, hermano, se me quedaron los medicamentos y tengo mareo, me duele la cabeza, se me sube la tensión. Y nos habían dado mandarinas. Y entonces eso de la cáscara de mandarina, habíamos hecho la prueba con mi mamá y le dábamos, era aromática de cáscara de mandarina. Y yo le dije, hermano, ¿cómo hace la cáscara de mandarina? Y el hermano se comió cáscara de una mandarina grande, hermanos, y pasamos la sociedad de jóvenes. Después nos fuimos, cuando terminamos la sociedad de jóvenes, me dijo, hermano, muchas gracias. El hermano se paró y dio el testimonio acerca de la cáscara mandarina. Esto no quiere decir que esto sea concluyente, que sea concluyente para determinar vamos a dejar el medicamento, sino que nosotros debiéramos entender que la base de todas las enfermedades está en el terreno. No está en controlar los síntomas. Generalmente nosotros hacemos es control de síntomas. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es cambiarle el terreno a la enfermedad. Si nosotros empezamos a hacer ejercicio físico, empezamos a acostarnos temprano, manejar los niveles de estrés con el Señor. El Señor ha dicho que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nosotros no podemos concebir una persona enferma del sistema nervioso y aún de problemas de tiroides, por cuestiones psicosomáticas, que sea cristiano y se enferme, porque el Señor apareció para eso. Entonces, si el Señor es nuestro reposo, si el Señor nos da paz, nosotros debiéramos llevar las cargas al Señor y Él nos va a hacer descansar. El problema nuestro es que vivimos de angustia en angustia
y entonces tenemos que tener mucho cuidado. El consumo de agua también baja los niveles de tensión alta, el reducir el azúcar, todos los refinados. Esto es un estilo de vida. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles en esta hora. Alejo, muchísimas gracias. Realmente súper importante todo lo que estás diciendo, todo lo que dijiste. Ojalá que los hermanos hayan tomado apunte, que de esta manera pues se tenga como esa facilidad pues para poder, si ustedes conocen a alguien que sufre la tensión, que ustedes le puedan dar estos remedios, porque es que muchas veces, y lo he visto, ¿sí? Que hermanos de la misma iglesia aconsejando medicamentos, digo yo, oiga, ni siquiera son médicos, o no tienen nada que ver con salud, y aconsejando medicamentos. ¿Por qué no aconsejamos remedios naturales? Que para eso sí, nosotros se supone que estamos en una iglesia en la cual predicamos el mensaje pro salud, que deberíamos dar este tipo de consejos. Entonces, pues ojalá el Señor nos ayude cada día a capacitarnos más y a tener más todos estos conceptos súper claros y poder ayudar a la gente, porque a eso estamos llamados, y más en este periodo de pandemia, estamos llamados a ser luz, ¿sí? Y gracias, Alejo, de realmente muy importante la charla y pues saber que nada, que aunque podamos estar enfermos, pero bueno, si se siguen los consejos, se puede llegar a erradicar las enfermedades. Claro que sí se puede. Bueno, entonces ahora le damos paso a la señorita Wendy para que nos dé una receta súper importante hoy, ¿sí? Que tengamos, y también, bueno, Wendy nos manda la receta después. Entonces los dejo. Wendy, ¿cómo estás? Buen día. Que el Señor te bendiga y que nos ilustres con un plato delicioso. Buenas tardes a todos. Bueno, la receta que quiero enseñarles hoy es una receta muy sencilla. Es lo que normalmente los que conocemos y nos gusta la cocina se llama ratatouille, que es una receta muy famosa, compuesta de algunos vegetales. Ya les muestro. Aquí tenemos la base. En este caso me faltó un ingrediente. Acá tenemos la berenjena que previamente la puse a desangrar un poquito con sal. Ya la lavé. Acá tenemos zucchini, tomate y la salsa que le vamos a colocar, que ya les cuento de qué se trata. Acá nos faltó solamente el zucchini amarillo para darle un poquito más de color. En la salsa que tengo acá es solamente tomate, cebolla, ajo, un poquito de aceite de oliva, sal, y tengo aquí un pimentón que previamente quemé para quitarle la piel, y aquí tengo un poquito de salsa de albahaca, que es para darle como un saborcito. Y acá tengo una hoja de laurel y un poquito de tomillo. Lo que vamos a hacer ahorita es licuar esto solamente lo coloqué a sofreír un poquito, y se va a licuar para que esta sea la salsa que lleva esta preparación. Entonces, aquí voy a licuar en estos momentos la salsa. Le voy a agregar un poquito de agua para que sea más fácil de licuar. Ya tenemos aquí lista la salsa y ahora la vamos a colocar. En este caso, si usted lo va a hacer en el horno, pues en una refractaria, o si la va a hacer en un sartén, entonces coloca la salsa como base. Y entonces colocamos acá los ingredientes, que en este caso sería una rebanada de zucchini, una de tomate y una de berenjena. Si tuviéramos el zucchini verde, así íbamos a hacer
en forma de espiral. Vamos a colocar los ingredientes acá. Tomate, berenjena, zucchini. Y así, esos son los vegetales que lleva esta preparación, que normalmente la hacemos. Si queremos que esté más rápido, pues la hacemos en un sartencito, lo tapamos muy bien, pero también la podemos hacer en el horno. Acá berenjena, acá tenemos tomate y aquí tenemos un poquito de berenjena. Para meter al horno, preferiblemente, papel de aluminio, la cajita. Y acá le colocamos entonces una hojita de laurel y le colocamos el poquito de tomillo. Y le agregamos un poquito de aceite de oliva. Y un poquito de orégano seco. Como ya nuestra salsa tiene sal, no es necesario que le agreguemos, o de pronto solamente agregarle un poquito encima para los vegetales. Y acá lo tapamos entonces con nuestro papel aluminio, lo llevamos al horno a 180 grados. Yo aquí, como tengo un hornito tostador, lo voy a colocar unos 15 minutos, unos 20 minutos y está listo. Se lo puede colocar al horno por media hora más o menos y ya estaría listo. De los vegetales, la idea también es que no se cocine mucho. Eso usted lo puede acompañar con la proteína que usted normalmente consuma, con un poquito de carbohidrato o simplemente los vegetales con un poquito de proteína. Bueno, Wendy, muchísimas gracias. Realmente me encantó. Bueno, si alguien vio la película, entonces esto, ya saben. Sí, que se vio Ratatouille, ya sabes que esa es la receta original. Esa es la receta del ratón. Bueno, entonces, a Wendy, muchísimas gracias por este plato tan delicioso. Ojalá nos invite a comer algún día, ¿sí? O cuando tengas el restaurante, entonces ya sabes que vamos a ser clientes. Bueno. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda. Yo, Tati, tengo una pregunta. Es que una señora o alguien le dijo a mi mamá que la cúrcuma afectaba el corazón. ¿Eso es cierto? Ay, mira que, por ejemplo, mi abuela, no sé de dónde sacó que el cilantro era malo para el corazón y jamás se comía un pedacito de cilantro, pero chocolate y huevitos y cositas fritas le encantaban y eso no era malo para el corazón. La verdad, nosotros a veces satanizamos muchas cosas que son buenas. Créame que todo lo que el Señor hizo es bueno. Sí, nada que el Señor hizo, nada es malo, absolutamente nada. Y la cúrcuma, de hecho, es un superalimento. ¿Cómo? Y la cúrcuma, de hecho, es un superalimento, tiene muchas propiedades. Es desinflamatorio. Es exacto. Y lo más importante y para lo que más me gusta es antioxidante, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, si ustedes todos los días comieran un poquitico de cúrcuma todos los días, evitarían, además de toda la dieta y de todos los 8 remedios naturales, porque esto es algo integral, ustedes se evitarían un cáncer, porque es un antioxidante. Y es un antioxidante buenísimo. Yo tenía un profesor en la universidad que lo amaba. Él es oncólogo de mama y él hablaba de su cúrcuma todo el tiempo. Entonces, la verdad es un superproducto, ¿no? Es una mentira, realmente es una mentira decir que la cúrcuma es mala. A mí me salvó la vida, bueno, el Señor y luego la cúrcuma, la verdad, lo mejor. Y además de que deja los platos súper deliciosos, es la responsable de que mi esposo me ame tanto. Entonces, bueno, espero... Bueno, yo quería decir algo.
yo quería decir algo para los hermanos, y es que las recetas, o sea, se pueden enviar, pero también las pueden buscar directamente en el canal de YouTube. Estas conferencias están siendo grabadas, así que si tienen alguna duda de la preparación, también pueden ir al canal de YouTube de Iglesia Adventista Libertad y buscar la conferencia, por ejemplo, de hoy. Ahí vamos a encontrar todas las charlas, todo lo que tiene que ver con nutrición y también, por supuesto, con las recetas. Así que todo esto está siendo grabado y monitoreado. Vale, gracias. Bueno, entonces ya saben, vamos a cortar ya porque igual se necesita pues que empiece el culto de jóvenes en la iglesia de Coal. Entonces, bueno, a todos los hermanos, bendiciones para todos, feliz semana. Aquí ya son las 6:37. El Señor los bendiga a todos, que los proteja también. El otro sábado, súper invitados, espero que por favor, inviten a las personas, no se coman todo esto ustedes solamente, inviten a la gente que precisamente para esto esta es la misión de tener este grupo. Inviten a las personas. El otro sábado vamos a hablar de COVID, entonces realmente es súper importante que todos puedan estar y además también que puedan ustedes ayudar a otras personas, ¿sí? Entonces, que el Señor me los bendiga a todos y que pasen un resto de feliz sábado. Bueno. Muchas gracias para